Miles de carros, centros comerciales, viviendas precarias, perros de raza y perros callejeros son parte de la cotidianidad de El Salvador, que vive un contraste de realidades. Las actividades laborales de los salvadoreños y la lucha por obtener el sustento diario no les permiten percibir la realidad desigual que se vive en el país. Mientras unos viven con plenitud de ingresos, otros luchan cada día por conseguir algo de dinero para el alimento diario. La distancia entre ambos niveles sociales es bastante amplia en términos económicos, pero geográficamente puede estar a una calle de distancia. Acá se llama Comunidad La Cuchilla, que pertenece a Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Yo aquí nací, tengo 38 años de edad, aquí me he criado. Y yo aquí me casé, tuve mis hijos, ya uno ya tiene 18 años, el otro tiene 13 años. Acá vive mi hermana mayor, mi mamá, mis 3 sobrinos, mi hija, porque tengo una hija. Las otras 2 están con el papá. Cerca de 200 familias viven en la comunidad La Cuchilla, ubicada sobre la carretera que va de San Salvador a Santa Tecla. Sus habitantes tienen más de 60 años de vivir en este lugar. Los más antiguos extrañan los cafetales que había en el terreno, donde hoy existen concurridos centros comerciales. De primero éramos solo 4 casas, después eran 13 y después se hicieron más. Unos se traen a otros y así fue creciendo. Y los hijos que van creciendo y que se han ido acompañando. Es la finca del Espino, pero ahora ya está partida en un gran montón de pedazos, que le dicen la periquera, Parque Los Pericos, y aquí donde han hecho unas iglesias, donde hicieron multiplaza, todos esos eran cafetales. A nosotros nos hizo bien difícil ya no ver los cafetales, pues, porque bien bonito era. Nosotros allí íbamos a traer fruta, íbamos a cortar café, cuando nos anotábamos en la finca. Todos los años íbamos a cortar café. Se siente feo, porque no hay progreso. Las casas lo mismo. Aunque tengamos un montón de vivir aquí, va, siempre lo mismo. Mire, todo esto era cafetal, puro cafetal. Hasta aquí llegaban los arbolitos de café al patio, sí. Como solo estaban las 4 casas de la finca, ¿verdad? Que son de la finca, tienen ya más de 60 años estas casas. Había mucho más trabajo y ahora con esos grandes centros comerciales ya la finca se terminó prácticamente. Por lo menos mi hermana ella ha trabajado desde que se murió el esposo de ella, ella ha trabajado, pues, de ahí ha criado sus hijos. Y ahora la finca prácticamente ya desapareció. La situación económica de esta comunidad es de muchas limitaciones. Muchas familias, con numerosos hijos y con mujeres como jefas de hogar, son el denominador común de La Cuchilla, que es una muestra de la situación que viven miles de comunidades en El Salvador. No viene ninguna ayuda de nada, ni de que en las casas, ni nada, ni en las viviendas. Siempre de lámina, unas de lodo. Desigualdad significa que unos están arriba y otros están abajo, y lo que determina que uno está arriba y otro está abajo significa poder. Los que están arriba tienen el poder y los que están abajo no lo tienen el poder. Lo que hay que preguntarse es el poder para qué, y el poder para qué puede ser prácticamente cualquier tipo de relación social. Las relaciones sociales están basadas en el poder, por tanto
prácticamente toda relación social es una relación de desigualdad. La desigualdad se ha profundizado, y no solo se ha profundizado, sino que parece no irse para atrás, o sea, parece ser persistente. Ese es también el problema, digamos, no solo la profundización, sino también la persistencia de la desigualdad. Latinoamérica es la región más desigual del mundo en términos de desigualdades de ingreso. Hay otro tipo de desigualdades, género, salud, educación, donde obviamente hay desigualdades importantes y pronunciadas en América Latina, pero hay otras regiones que están en peor condición que nosotros. Pero donde nosotros nos llevamos la palma y somos campeones, desgraciadamente, en términos de desigualdad de ingresos. La desigualdad económica no es una situación nueva para El Salvador. Sus orígenes se remontan al siglo XIX y los dinamismos productivos que tenían al café como la principal fuente de ingresos para el país. Los pequeños productores no tuvieron la oportunidad de tener sus tierras. Y en el siglo XIX eso se expresa fundamentalmente en el despojo de tierras comunitarias. El Salvador es un ejemplo muy claro del siglo XIX, de reforma liberal, de cómo se despojaron las tierras de las comunidades y cómo esas tierras fueron concentradas en unas pocas manos, que dio lugar a la oligarquía cafetalera y a las 14 familias. Es a partir del café entonces que El Salvador va a tener dos clases sociales principalmente, una clase social terrateniente que va a ser la que va a liderar, ¿verdad?, toda esta generación de riqueza, y una clase trabajadora campesina, ¿verdad?, con una característica dual, ¿verdad?, es decir, que en ciertas temporadas funge una función como trabajador de las grandes haciendas, pero, ¿verdad?, una vez terminada esa temporada de la corta de café y de la cosecha de café, esta clase trabajadora campesina tiene que dedicarse a actividades de sobrevivencia. Según analistas, los sistemas políticos implementados por los países latinoamericanos han privilegiado siempre a las clases sociales dominantes y, por tanto, han consolidado la desigualdad económica de sus naciones. Una característica básica de las élites en América Latina es que han sido élites persistentes en mantener su poder. Se han adaptado a los tiempos, pero no han aflojado poder. El modelo de desarrollo de corte neoliberal ha terminado profundizando las brechas de desigualdad y es una tendencia latinoamericana. En el marco del modelo económico neoliberal, ¿verdad?, que es el modelo económico que implementa Arena, ¿verdad?, la clase dominante también tiene una transformación, ¿verdad? Quizás ya no se pueden ubicar esas 14 familias que antes sí se ubicaban, ¿verdad? Ahora es una clase dominante que está mucho más relacionada con el gran capital transnacional. El Salvador estaría en una posición dentro de América Latina, diríamos, intermedias, e incluso ha mejorado respecto a, digamos, como 10 años, de acuerdo a los datos oficiales, ¿no? Pero estamos hablando de una posición intermedia dentro de la región más desigual del mundo, ¿no? O sea, no nos olvidemos de eso. El Salvador sí es capaz de generar riqueza, bueno, sí es capaz de lograr producciones, ¿verdad?, tanto en la agricultura, tanto como en la industria, tanto en el sector servicios, ¿verdad? El problema no está ahí, el problema es a la hora de distribuir toda esa producción, toda esa riqueza, ¿verdad?, que no es de forma equitativa, ni mucho menos, ¿verdad? Y hay una clase social, ¿verdad?, que es la que mayoritariamente se ve beneficiada de esa generación de riqueza. Para especialistas, la desigualdad económica puede parecer disminuirse, ya que a simple vista, la población percibe carros, teléfonos celulares y grandes centros comerciales concurridos. Sin embargo, esto no significa una reducción de la brecha entre las clases sociales. Creo que en los últimos tiempos ha habido un fenómeno muy importante que ha cambiado la percepción de las desigualdades, que tiene que ver con todo ese fenómeno del consumismo que ha inducido el nuevo modelo económico. Tenemos una apertura comercial, hoy
Como en ningún momento de la historia de América Latina ha habido una oferta de bienes tan grande como la que tenemos hoy en día. Y luego, por otro lado, ha habido toda una estrategia por parte del capital financiero de ofrecer crédito para el consumo. Entonces creo que eso ha creado como una ilusión de que el consumismo es algo ilimitado, ¿no? Y que todos podemos acceder al consumo y que por tanto en el consumo se diluyen las diferencias. Según economistas, la situación de desigualdad que vive El Salvador le lleva a tener altas tasas de desempleo y a fomentar el comercio informal, que apenas le da a miles de salvadoreños el ingreso necesario para subsistir. El nuevo gobierno de alguna manera ha venido a quizás a profundizar, ¿verdad?, a mejorar, consideran otros, toda esta nueva ola de políticas sociales que ya habían iniciado con el último gobierno de Arena, que es con Antonio Saca. Sin embargo, la parte de la estructura que mantiene el modelo económico, que fundamentalmente se explica por la liberalización económica, esa no se ha visto que ni que se detenga, ¿verdad? Más bien que se mantiene. Normalmente los estados no han atacado la distribución primaria, justamente porque las élites son poderosas y no dejan que se toque. Según el mapa de pobreza urbana y exclusión social de El Salvador de 2010, la comunidad La Cuchilla posee un nivel de pobreza extrema. Paradójicamente, Antiguo Cuscatlán, que es donde se encuentra, es el municipio con el más alto índice de desarrollo humano de El Salvador, según informe de las Naciones Unidas. Yo creo que ese es un ejemplo excelente, ¿verdad? Ese contraste, ¿verdad?, de grandes centros comerciales versus zonas excluidas, ¿verdad?, zonas territoriales excluidas. Creo que es un gran ejemplo, ¿verdad?, es un ejemplo bastante repetido en América Latina. Incluso nosotros como continente superamos la desigualdad, esos contrastes entre rico y pobre, ¿verdad? Superamos a África, que ya es muchísimo decir. Quizás uno de los elementos claves es el mercado laboral, en la medida también que ¿verdad?, todo ese consumismo también que está tan penetrado en nosotros también puede ser disipado, ¿verdad? Y así una serie de medidas que deberían de ser consideradas para que la desigualdad, ¿verdad?, no sea la principal característica que pueda tener El Salvador. Para salir de la crisis estamos hablando en una salida que favorezca a las mayorías. Y esto nos lleva al problema de las desigualdades. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Si queremos una salida que favorezca a las mayorías, eso implica redistribución del poder. Entonces, la gran pregunta, y que eso sería mi última reflexión, es: ¿las élites están dispuestas a compartir poder? En un país como El Salvador, donde existen comunidades en extrema pobreza, viviendo frente a grandes centros comerciales y lujosos apartamentos, la desigualdad es más que solo términos económicos expuestos en libros o en foros. Es una realidad social, de escasez de agua y de vulnerabilidad, que se evidencia ante los ojos de todos los salvadoreños y que afecta a millones de personas.